Quiero retomar un caso de sumo interés, el cual la última vez que lo toqué fue la semana pasada en Cartagena con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y es sobre lo que pudiera conocerse como el delito de opinión. Usted recordará que hace un par de semanas en Venezuela fue encarcelado brevemente y ahora está siendo encausado Guillermo Zuluaga, el presidente de la cadena Globovisión, por haber hablado mal del gobierno o del presidente Chávez en un país extranjero, y se le acusó por el delito de injuria. Y luego, también en Ecuador, casi al mismo tiempo, un juez condenó a un periodista del diario El Universo, un diario muy importante, a 3 años de cárcel y pagar costos legales de su juicio del orden de los $10.000 por haber emitido una opinión en una columna de opinión en donde él se dirigía hacia un político ecuatoriano, se dirigía en términos de matón, pero simplemente le decía matón, no era una opinión y hablaba en esos términos. Este periodista Emilio Palacio lo condenaron a cárcel por esta opinión. Entonces, quiero seguir hablando de esto, quiero platicar con alguien que ha estudiado al respecto. Él es Mauricio Rodas, de la Fundación Ethos, y para hacer la aclaración pertinente, déjeme le aclaro que Mauricio y la Fundación están basados en México, pero Mauricio es de origen ecuatoriano, solamente para despejar eso. ¿Cómo estás, Mauricio? Me da gusto saludarte. Muy buenas noches, Alberto. Un gusto estar contigo. Gracias, Mauricio. A ver, primero que nada, esto es algo que estaba yo hablando con el secretario Insulza. Si la ley de un país, que la ley puede estar correcta o incorrecta, pero si está en la legislación, pues ahí está y se tiene que respetar. Si la ley de un país, en el caso de Ecuador, tiene la ley contra el vilipendio o contra la injuria, y en Venezuela contra el vilipendio, y uno hace un vilipendio o hace una injuria, pues entonces le tiene que aplicar la ley, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando acá. Alberto, el hecho de que una ley esté vigente no quiere decir que sea legítima, o lo que es lo mismo, justa. De hecho, el juez bien podría no aplicarla porque contradice un principio fundamental consagrado en la Constitución, como es la libertad de expresión. De hecho, así fue consagrado en sentencias célebres a nivel internacional, como por ejemplo Sullivan versus el New York Times. Pero cuando hablas tú de la Constitución, cuando hablas de la Constitución, Mauricio, ¿te refieres a la Constitución de Ecuador y de Venezuela? ¿En esta está inscrita la libertad de expresión? Por supuesto, ambas constituciones contemplan el derecho a la libertad de expresión. Y además, las decisiones judiciales, tanto en el caso de Venezuela como de Ecuador, contradicen los principios y recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como la tendencia internacional a despenalizar la injuria y sancionarla únicamente en el ámbito civil, lo cual obedece a varias razones, entre ellas el riesgo de utilizar la criminalización de la injuria como un instrumento de persecución oficial contra los sectores críticos, como lo sucedido en Venezuela y Ecuador sugiere. Hay que tomar en cuenta también que el delito de injuria es una herencia anacrónica del delito de lesa majestad, que proviene de la Edad Media y que funcionó durante los regímenes monárquicos, lo cual evidentemente no tiene ninguna aplicabilidad en la actualidad, y menos aún si queremos vivir en democracia. Claro, y también por parte de las dictaduras aquí en América Latina. Pero la pregunta es, al margen, bueno, volvemos a lo mismo, la ley puede ser justa o injusta, pero si ahí está, ahí está. La pregunta es, de acuerdo a lo que dice la Constitución de Ecuador, que tú la conoces porque tú eres abogado y eres doctor, como dice la ley, ¿se aplicó correctamente esta ley al caso de Palacios o no? Yo considero que no, por lo que te comenté anteriormente, porque es una ley ilegítima y por lo tanto no es justa, y además contraviene principios fundamentales consagrados en la Constitución, además de principios también recomendados por organismos internacionales de derechos humanos. Pero hay algo más, Alberto, que creo que es muy importante. Espera, pero permíteme, supongo que me vas a contestar lo mismo, supongo que me vas a contestar lo mismo de Venezuela, ¿verdad? Pues la misma aplicación. Ahora, a raíz de esto, Mauricio, a raíz de esto se desata otro debate, porque resulta, y esto sí es un hecho, que en ambos países, tanto Ecuador como Venezuela, están presididos
por un par de presidentes que tienen por características, muchas características, pero la más notable es que tienen una boca pues bastante amplia en términos de soltura. Y así es. Entonces, a raíz de todo esto se ha desatado ahora, bueno, ¿por qué se aplica este tipo de cosas cuando estos dos presidentes han estado insultando a diestra y a siniestra a todo el mundo? En el caso de, bueno, pues hablando de Insulza, en el caso de Venezuela, el presidente Chávez contra Insulza. Pero bueno, la pregunta es, de acuerdo a estos mismos criterios, ¿estos presidentes habrían caído también bajo la misma aplicación de esta ley? En efecto, Alberto, de hecho aquí hay algo muy curioso y es que estas decisiones judiciales, que en buena medida fueron promovidas desde el Poder Ejecutivo, lo cual en sí mismo ya refleja o genera dudas respecto a la independencia de los órganos judiciales que las adoptaron, también muestran una doble moral por parte de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. En el caso del presidente Chávez, durante años hemos sido testigos cómo ha venido insultando, injuriando, no solo a un sinnúmero de venezolanos, sino incluso a ciudadanos y dignatarios extranjeros. En el caso de Ecuador, se han contabilizado 171 diferentes agravios o insultos utilizados por el presidente Correa en sus cadenas sabatinas solo durante el año 2009. Entre esos 171 agravios, de hecho, se encuentra el mismo epíteto utilizado por Emilio Palacio en el editorial Materia de su condena. Y por supuesto, ni en el caso del presidente Chávez ni en el del presidente Correa ha habido sanción alguna por este tipo de conducta. Ahora, hay otro país... Pero además hay algo más que... Te preguntaba de manera rápida, ¿hay algún otro país de América Latina donde existan este tipo de delitos en la Constitución y que se apliquen? Bueno, como te decía, hay una tendencia internacional a despenalizar el delito de injuria en América Latina. Ya son 10 las naciones que han acogido esta tendencia y lo que se espera es que el resto de países lo hagan muy pronto. Pero yo quería comentar algo adicional, Alberto, y creo que es muy importante. Y es que, como te decía, respecto a estas decisiones judiciales, se genera una enorme duda respecto a la independencia sobre lo actuado. En el caso de Venezuela, el presidente Chávez ha venido promocionando reiteradamente las causas judiciales entabladas en contra de Zuloaga, al igual que en el Ecuador, el presidente Correa pública y permanentemente apoyó el proceso judicial en contra de Emilio Palacio y resulta verdaderamente insólita la forma en cómo la jueza expidió una sentencia en una velocidad récord y acogiendo totalmente la desmedida pretensión de la demanda, es decir, 3 años de prisión. Mauricio Rodas, presidente de Fundación Etos desde la capital mexicana. Muchas gracias por tu tiempo y tu visita. Y aclarando de nuevo, acá de lo que estamos hablando es de penalizar la opinión. En ambos casos, en estas personas que se les enjuició, estaban hablando de su opinión, no estaban hablando de algún hecho que ellos trataban de respaldar. Bueno.